mientras se preparan los medios técnicos, dejarme que presente a Juan Vilar, nacido en Chillueva en 1970 y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Ha trabajado, entre otros sitios, en la FAO, que es la sección de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el Consejo Oleoícola Internacional o en la Diputación de Jaén, y es de sobra conocido. Contaros que para inaugurar este encuentro estábamos buscando una presentación o alguien que nos contara un poco lo que está pasando en este entorno tan complejo, ¿no? Un entorno que yo mencionaría 3 pilares. El primero es que vivimos en un tiempo de incertidumbre con la guerra de Ucrania, con la subida de las materias primas, etcétera, etcétera. Segundo, tenemos los problemas asociados al cambio climático, que el que se ve más es la sequía. Y el tercero es toda la normativa ambiental y agrícola de la Unión Europea. La PAC es una parte, hay otros elementos de esa normativa que están entrando y están causando ya, pues, yo no diría problemas, yo diría cambios en la agricultura y en los mercados agrícolas. Así que, Juan, cuando tú quieras, te dejo la palabra. ¿Qué hago? ¿Lo hago aquí mismo, no? Sí. Vale, y aquí voy cambiando, Bueno, ¿no? cambiando con... ¿no? Sí. ¿Vale? Si quieres que te las pase, tú las... No te preocupes, gracias, Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por la presentación y gracias a la Fundación. ¿Se oye bien o no? No se oye bien, ¿no? ¿Ahora mejor? Vale, perdonad, Bueno, gracias por la presentación también. Es que creo que... No, ahora... A ver. Ahora sí se escucha mejor, ¿no? Bueno, gracias. Regular, ¿no? Una señora me dice que regular, ¿no? Regular. Bueno, vamos a intentar que se escuche. Espérate, voy a subir un poco más. Ahora ya sí, ¿no? Bueno. Vale, muchas gracias. Bueno, pues buenos días en primer lugar, gracias a la Fundación, gracias a los sponsors, gracias a todos ustedes por estar aquí. Algunos amigos veo desde aquí arriba que no lo veía desde abajo. ¿Y de qué os voy a hablar? Me ha dicho un amigo a la entrada, dice, mira, habla un poco también de cuál es la situación, me ha dicho de qué va a pasar. Digo, bueno, te puedo contar lo que yo creo que va a pasar, no lo que va a pasar porque si no ya sería de nota, ¿no? He preparado una presentación en la cual pues voy a contarlo un poquito cuál es la situación del mundo, cuáles son las 2 tendencias que se están produciendo en la diferenciación, como es el caso del olivar ecológico, y en la búsqueda de eficiencia, como es el caso del olivar moderno, las alternativas que hay. Pero antes pues, puedo hacer una pequeño resumen de qué está sucediendo. Bueno, pues estamos ante una situación completamente inédita que no se ha producido anteriormente en el sector de la olivicultura. Hace un ratito estaba dando una conferencia online para Arabia Saudí a las 6 de la mañana para un congreso internacional que había allí, y estamos viviendo una época en la cual los precios jamás han sido como los que estamos teniendo actualmente, precios que en origen pues bueno, son muy elevados, pero que no está permitiendo tampoco, aunque el usuario que compra el aceite en el lineal cree que los agricultores nos estamos forrando, no es así, hay que explicárselo también, porque realmente ninguno de los eslabones está ganando dinero actualmente. No está ganando dinero el agricultor, no está ganando dinero ninguna de las almazaras, porque son compañías o industrias que trabajan por volumen, y al no llegar al volumen mínimo tampoco están ganando dinero. Los envasadores también lo están pasando mal. La situación inflacionista está haciendo que la situación sea difícil. La banca, aunque nos ayuda, pero en este caso había una reducción de la cantidad de dinero, algo racional también, porque la cuenta de resultados también es inferior,
Y entonces, ¿qué está sucediendo? Pues en el caso de la gran distribución, que sí que están ganando dinero, pero no tanto como en otros casos, porque realmente en origen ha subido la producción, el precio un 60%, cuando en destino tan solo lo ha hecho un 36%, ¿vale? Por lo tanto, es una situación en la que todo el mundo está descontento, incluido aquel consumidor de aceite de oliva. ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses? Bueno, pues hay dos factores fundamentales que debemos de tener en cuenta. Una es la climatología, que ojalá llueva, por supuesto, pero que parece que no lo está ocurriendo, ¿vale? Y luego el otro factor es el comportamiento del consumidor. El consumidor, de manera gradual, está dejando de consumir aceite de oliva. Poquito a poquito está dejando de consumir aceite de oliva, pero este efecto se notará a un mayor largo plazo. Ahora mismo el único factor que puede cambiar la situación actual sería la climatología, o sea, que lloviese. Si no llueve, pues evidentemente los precios no deberían de bajar, no hay ninguna razón, ni una sola razón para que los precios bajen, más que estos dos factores que he dicho anteriormente. Y las expectativas de cosecha del año que viene, pues no se lo voy a contar a ustedes, que lo saben mejor que yo, que también son agricultores. Por lo tanto, estamos ante una situación que no es sencilla y en la cual, pues, este sector este año ha dejado de percibir pues, aproximadamente unos 3.000 millones de euros a nivel nacional, unos 2.000 en Andalucía, que va a repercutir en el resto de digamos, circunstancias que rodean el sector, ¿vale? Bueno, esto es lo que, simplemente para empezar, si alguien quiere interrumpirme, no me importa, podéis hacerlo, ¿vale? No tengo ningún problema. Y ya sin más, pues voy a empezar con lo que quería deciros. Mirad lo que está ocurriendo, ¿vale? A nivel mundial, ahí tenéis lo que está sucediendo. El cambio... Hace aproximadamente 30 años se decía que en el hemisferio norte el olivo se criaba, por llamarlo de alguna manera, entre el paralelo 35 y el paralelo 45, y que era imposible que fuera del paralelo 45 y el 35 se pudiese crear. Este no funciona, ¿no? ¿Este funciona o no? A ver si pudiese funcionar. Y si funcionara sería mejor y así puedo... Bueno, si no funciona no pasa nada. Fijaros, entre el paralelo 35 y 45, ¿veis los tres puntitos que hay arriba? ¿Vale? Los tres puntitos que hay arriba, el de la izquierda es Canadá. En Canadá tenemos la almazara más al norte del planeta. O sea, el cambio climático que está generando, que aquí en nuestra zona de toda la vida llueva menos y de manera errática, pero está proporcionando que, por ejemplo, tan cerca de Alaska se esté produciendo aceite de oliva. Se está produciendo aceite de oliva en Reino Unido y se está produciendo aceite de oliva en Alemania. En Colonia ya se está produciendo aceite de oliva. Por lo tanto, ya son 66 países los que producen aceite de oliva y se está produciendo una situación que cada uno de los 365 días del año hay alguien produciendo aceite de oliva en algún lugar del planeta. La semana pasada estuve en Madrid con una compañía argentina y producen 50.000 toneladas, de las cuales 30.000 ya venden desde Argentina en España en el mes de junio. O sea, en el mes de junio entra en España aceite de oliva de Argentina. Simplemente para que veamos lo que está sucediendo con la globalización que ha llevado el aceite de oliva a producirse en 66 países. Sin embargo, la buena noticia es que ya se consume en todos los países del mundo. Ya se consume aceite de oliva en los 198 países que componen el planeta. Funciona. ¿Funciona? Creo que sí. A ver. Sí, ¿vale? Sí, se escucha bien, ¿no? Bueno. ¿Esto por qué no se va? Bueno, aquí tenéis cómo se distribuye actualmente, o sea, el total de hectáreas que hay en el planeta son 11,6 millones de hectáreas.
de árboles, para que nos entendamos, de árboles gestionados por el hombre, por el humano. En el mundo hay 11,6 millones de hectáreas. El olivo, que hace 8 años era el primero, ya no es el primero. La palma ha adelantado al olivo y supone 16 millones de hectáreas de olivar. Esta distribución, por ejemplo, que el 86% se destina a aceite de oliva y el resto a aceituna de mesa, este año no se ha dado. ¿Por qué no se ha dado? Porque realmente el precio del aceite de oliva era más alto y países como Turquía, como Grecia, han destinado más aceituna de mesa a la elaboración de aceite de oliva. De hecho, ha habido canibalizaciones y la aceituna de mesa no ha tenido la oportunidad de captar aceituna para sus propias producciones. Por lo tanto, hay trasvase de un ámbito a otro ámbito. Esto es lo que decía anteriormente. Fijaros que habitualmente el volumen de negocio del sector es de entre 12.000 y 15.000 millones de euros. Este año a nivel mundial ni tan siquiera se ha llegado a 8.000 millones de euros. Por lo tanto, nos faltan entre 5.000 y 7.000 millones de euros que no vamos a tener. Realmente es más, porque los costes se nos han subido también. Por lo tanto, es el entorno en el cual estamos actualmente. ¿Esto que pone de manifiesto? Pues que estrategias como la de plantar olivares diferenciados, como es el caso de, o transformar olivares en olivares diferenciados, como es el caso del ecológico, que veremos después el volumen de negocio y demás que tiene, es una de las estrategias que tiene bastante sentido. ¿Cuántas almazaras hay en el mundo? Bueno, pues tenemos 14.000 almazaras, 254 orujeras, 83 refinerías y 2.700 aproximadamente entamadoras. La mayor parte están en Europa, están de todos los ámbitos. Una pregunta, ¿sabéis por qué, por ejemplo, a nivel mundial, que ahora lo veremos, porque vamos a ver un poco de consumo también, a nivel mundial se consume más aceite de oliva virgen y virgen extra que refinado, salvo en un país. ¿Qué país creéis que es aquel que todavía consume un poquito más de aceite de oliva refinado que virgen y virgen extra? ¿Nadie se le ocurre? España, efectivamente. También es cierta una cosa. ¿Sabéis el país que mejor remunera a los lampantes del mundo? España. ¿Sabéis por qué o no? Porque tenemos mayor número de refinerías y las refinerías tienen que trabajar. Entonces España es el país que en mayor medida remunera los lampantes a nivel mundial, porque tenemos más refinerías que ningún país del mundo. Veo que... Sí, bueno, en España, ten en cuenta que no en todos los países la situación que vivimos en España con el régimen cooperativo no se da en países como, por ejemplo, como Chile, o como Australia, o como Nueva Zelanda, o como Israel. Bueno, Israel tiene un sistema cooperativo distinto, que también son unas cooperativas un poco más extrañas que las nuestras, ¿no? Pero aproximadamente el ámbito cooperativo a nivel mundial puede suponer el 50% por el gran peso que tiene en España, y en España, ¿cree usted que no? Sí, lo que pasa... Bueno, yo estaba respondiendo a su pregunta. No estoy de acuerdo con usted, ¿vale? No estoy de acuerdo con usted por varios factores. Y le digo por qué.
yo, igual que usted ha viajado por todo el mundo, yo también, ¿vale? Y no solamente por España, que la conozco bien, pero también al resto del mundo, el peso específico de la mayor parte de cooperativas tiene un valor en producción mucho mayor que los industriales, salvo, por ejemplo, en Portugal. Por lo tanto, si se equipara, a lo mejor no llega al 50%, pero el volumen global puede llegar perfectamente al 45%. Hablo de volumen, no hablo de otro tipo de cosas, ¿vale? El volumen económico es el mismo. Bueno, sí, hombre, claro. No hay la pregunta, ¿no? Bueno, hacer una cosa. No, pero podemos usar este y yo me pongo en así. Gracias, Emilio. No, vale. Juan, mira, al respecto, se estaba hablando. Sí. Yo era muy reacio de vender aceituna, de salirme de la cooperativa. Pero varios amigos y y la mujer un poco también, y probé a vender aceituna. Pues me fue mejor que la cooperativa. La cooperativa, perdona, tiene el nombre y está muy bien diseñada, pero a veces no es una cooperativa, es un cortijo privado. Ya vamos a entrar un poco. Está muy bien diseñado muy bien. Ya termino. Termino. Pero mejor hay algunos de la cooperativa que sí le salen bien de la cuenta. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que... ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Tu nombre? Lorenzo. Estoy de acuerdo. No, yo también sé de lo que hablo. Discúlpame, hombre, que no me subí aquí. Yo soy de Chillobar, pero que no vengo a subirme aquí de Chillobar, ¿sabes? Que he estado vendiendo máquinas por todo el mundo y tengo una formación adecuada. O sea, que yo no discuto que usted no esté formado, Lorenzo, pero yo también, ¿vale? Sí, tengo, mira, Lorenzo, tengo 20 hectáreas de olivar, se me han helado ahora y soy doliente, ¿vale? Bueno, un poco por no... A ver, Juan, un poco que no quería yo que el debate se fuera por ahí, pero bueno. Ya se ha ido. Bueno, ahora lo metemos otra vez, en la linde, ¿vale? Bueno, vamos a ver, Juan, más que en volumen yo preguntaba en número. ¿En número dice? El número de almazaras. Número. Más que nada porque tú sabes, por ejemplo... Número lleva razón, Lorenzo. Número, mira, de esas 14.000 aproximadamente, a nivel mundial, pues fíjate, porque en España el número son 1.830, no, a lo mejor 20%, el número es 20% aproximadamente, no más. 20% de almazaras Sí. de almazaras de cooperativa a nivel mundial. Sí. Eso es lo que yo quería... Sí, porque en los 66 países que producen aceite de oliva, que en eso también lleva razón Lorenzo, el ámbito cooperativo está mucho más desarrollado en España. En el resto de países, en Grecia hay algunos, en Italia hay algunos pequeñitos, en Portugal sí que hay alguna cooperativa también grande, como en Moura, pero ya está ocurriendo todo lo contrario. En la zona del Alentejo, los grandes industriales están asumiendo el papel en volumen y el número, ¿vale? No sé si alguien quiere decir algo más, y si no, seguimos, ¿vale? Seguimos mejor, ¿no? Vale. Gracias, no obstante, por los puntos de vista, porque siempre son enriquecedores, ¿vale? Bueno, pues, ¿sí, ¿funciona o no? Sí, ¿no? Vale. Uy. Bueno, pues seguimos. Y fijaros, esta es la situación, además está puesto completamente al día. Esta es la situación. Dejarme el otro, por favor.
Bueno, mirar, ¿se ve bien o no? Sí se ve bien, más o menos, ¿no? Mirar, esta es la situación que tenemos actualmente. Fijaros que es la primera vez en la historia que el olivar tradicional está por debajo del 70%. Hace 40 años, por ejemplo, había 8 millones de hectáreas de olivar, 44 países que producían aceite de oliva y aproximadamente 8 millones de hectáreas. Fijaros que desde entonces ha habido esta evolución. Si sumamos estos dos, tenemos aproximadamente el olivar en seto y el de la única diferencia es el modo de recolectarlo, ¿vale? Que una es con cabalgante y otra una cabalgante un poco distinta, ¿vale? Tenemos 1 millón de hectáreas. De los 11,5 millones de hectáreas de olivar que hay en el mundo, ya más del 10% es olivar en seto. Ahora veremos que hay dos tendencias claras. El olivar en seto, pero también el olivar ecológico. El olivar ecológico ya supone también el 10% del total de la superficie del mundo. Y se da una situación como, por ejemplo, esta. Esta finca es la finca de olivar moderno más grande del mundo. Son 7.335 hectáreas en una linde. Y es seto y ecológico. Seto y ecológico. Está en Arabia Saudí, para que lo tengáis en cuenta. Y esta es la finca de olivar más grande del mundo, no moderno. Estas son 16.200 hectáreas en una linde, ¿vale? Y está en Sfax, en Túnez. Entonces, la tendencia, hay dos tendencias claras, o modernización o diferenciación, o modernización y diferenciación, ambas cosas, ¿vale? Veremos después que también están prosperando por el olivar bioregenerativo, biodinámico, emotivo, heroico. Cada vez hay más tipos de olivares que ¿qué es lo que hacen? Tratar de diferenciar su producto y venderlo un poquito más caro comparativamente con el resto, ¿vale? Seguimos. Si alguien quiere decir algo, por favor, decidlo también, ¿vale? Europa sigue siendo líder indiscutible y desde hace bastantes años tenemos aceite de oliva en los 5 continentes. Esto es una buena noticia. ¿Por qué? Pues porque cuanto más olivar se plante en el mundo, más venderemos los españoles alrededor del mundo. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de países que empiezan a plantar no son autosuficientes. Con lo cual, un ejemplo sencillo, Arabia Saudí, que hemos hablado de ella. Arabia Saudí, que tiene 3 de las fincas de olivar más grandes del mundo, no produce ni el 25% del total del aceite que consume. ¿De qué país luego lo consume? Pues del país más excedentario, que es España. O sea, realmente que se plante olivar en el mundo no es una mala noticia, también tiene un cariz negativo, y es que generalmente es mucho más innovador el que se planta que el que nosotros tenemos en este entorno, ¿vale? Este factor también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero son dos, incremento de consumo y innovador. Aquí tenéis claramente cuáles son los mayores en superficie, no en producción. España es el primero, con el 23% del total de la superficie, y en contra de lo que se piensa, el segundo es Túnez. Túnez es el segundo país en superficie de olivar del mundo, con 1,8 millones de hectáreas. Tercero es Italia, Grecia, y un país que tenéis que no perder de vista es Portugal. Portugal es el 9º en producción y el 4º el año pasado, perdón, el 9º en superficie y el 4º en producción. Y de las 10 almazaras más grandes del mundo, 8 ya están en Portugal. 8. Había almazaras que el primer año que se han montado han molturado 65 millones de kilos. El primer año que se han montado. Por lo tanto, simplemente tenerlo en cuenta. Sí, bueno, ahí... Bueno, ten en cuenta... ¿Cuál es tu nombre, perdona? Ramón, ten en cuenta que ahora lo hablaremos también, Sí, los conozco, sí, claro, les vendí muchas máquinas, todas en su época, o sea que... Y tienen otras en Portugal. Sí, bueno, la Picual tiene una cosa buena que estabiliza el producto, claro. Sí, ahora hablaremos de las variedades si queréis también, ¿vale? Bueno, seguimos, ¿no? Bueno, aquí vemos... Ah, perdón, que creía que estaban hablando allí, no, disculpa.
Si os parece, por hacerlo ágil, vamos a poner las preguntas al final, ¿os parece? Y digo por hacerlo ágil, ¿no? Sí. Déjalo que pregunte. Es mejor que pregunte, si no... Claro. Es que luego me iré. Entonces no. Pero luego damos una ronda larga de preguntas. ¿No? Como queráis. Quien manda, manda. ¿Vale? Pues entonces sigo del tirón y luego pregunto, que no se te olvide, ¿vale? Bueno, mirad, aquí tenemos las producciones medias de los distintos países. Fijaros que aunque hay 66 países que producen aceite de oliva, hay, por ejemplo, de los 56 que están en la cola, ¿vale? Una sola almazara española o portuguesa produce más que esos 56 países, ¿vale? Simplemente para que veáis que realmente existe una concentración y tan solo 5 o 6 países producen el 80% del total del aceite de oliva del mundo. Y con el tiempo la península ibérica producirá el 75% del total del aceite del mundo, ¿vale? Simplemente para que veáis que existe una concentración de producción. Esta gráfica también es importante. Si unimos las 3 categorías de aceite de oliva durante los últimos 22 años, el precio medio ha sido de 2,44 euros. Y fijaros una cosa importante. Mirad. Se ve, ¿no? Esta línea gordita es el precio, la evolución del precio. Y este color son malos precios y este color son buenos precios, ¿vale? Fijaros que en los últimos 22 años ha habido más épocas de malos precios que de buenos precios. Este factor tenerlo en cuenta. Y luego otro factor importante. Esta es la producción española. Cada vez que la producción española hay una relación directa entre precios bajos y producción española alta y precios altos y producción española baja. Fijaros, aquí se ve claramente. Mirad el precio, mirad lo que ocurre. Sube la producción española, bajan los precios. Sube la producción española, bajan los precios. Sube la producción española, bajan los precios. Solo hubo un año en el que ocurrió lo contrario, porque en el resto de los 65 países que producen aceite de oliva no hubo aceite suficiente, con lo cual hubo una producción española razonable y, sin embargo, no cayeron los precios. Bueno, aquí los 4 tipos de olivar que he dicho antes, abajo se han colado los almendros porque, ¿vale? Pero no, simplemente para que se vean de manera gráfica, ¿vale? Y realmente aquí tenéis toda la cadena de valor para unos precios como los actuales, pero con producción, ¿vale? Eso es importante. Eso es importante porque estamos en un negocio de volumen, ¿vale? Y ahí se ve claramente la diferenciación entre los distintos tipos de olivar, ¿vale? Y aquí, bueno, pues una cosa importante. ¿Qué ocurre cuando los precios no son razonables? Pues que 4 tipos de olivar, sobre todo el olivar tradicional, pero no siempre, no son rentables. Digo no siempre y os digo por qué. Mirad, ha habido otras veces que me han llamado a mi equipo y a mí, hemos viajado a 3 países porque el olivar moderno no era rentable. Entonces, os digo los 3 países que eran. O sea, no solamente tener en cuenta que no solamente cuando hay malos precios el olivar tradicional es el que se ve perjudicado. Es lo que creemos, pero no es así, porque mirar una cosa. España tiene el 23% del total de superficie del mundo de olivar y producimos más del 50% del total del aceite del mundo. ¿Qué quiere esto decir? Que hay por ahí alguien que produce bastante poco. Si con un 23% producimos el 50%, hay por ahí un 20 y tantos % que no produce nada. Bien, y estos 3 países a los que fue Argentina, que se abandonó en Catamarca, se abandonaron 11.000 hectáreas de olivar en seto, se abandonaron. ¿Por qué? Por el precio del agua. No del agua en sí, sino la energía para sacar el agua de la tierra.
en Australia por el precio del agua y en Israel por el precio del agua, el kilo de aceite en Israel de un olivar en seto sale a 2,5 euros por el precio del agua. Por lo tanto, los malos precios no solo afectan a un tipo de olivar, afectan a aquellos olivares que por ciertas razones no son competitivos, ¿vale? Simplemente para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y ahora mismo tenemos una situación pues inversa a esta. Fijaros, aquí hay una situación en la cual la oferta es superior a la demanda y ahora mismo tenemos una situación en la cual la demanda es superior a la oferta. Si los precios fueran bajos, habría desabastecimiento sin lugar a dudas. ¿Qué ocurre? Que el precio es el único factor que equilibra oferta y demanda, ¿vale? Que equilibra oferta y demanda. ¿Qué pasa cuando hay exceso de oferta? Que el agricultor no gana dinero. ¿Qué pasa cuando hay defecto de oferta o exceso de demanda? Que la mayor parte de la renta neta se queda en el origen. O sea, por ejemplo, ahora mismo los envasadores lo están pasando mal, ¿vale? Cuando hay mayor oferta que demanda, ellos viven más desahogados, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque pueden comprar el aceite más barato, salvo cuando se integran verticalmente, que ya lo están haciendo todos. ¿Qué quiero decir con integrarse verticalmente? La mayor parte de ellos están comprando campo, no sé si os habéis dado cuenta. ¿Para qué? Para poder garantizar un mínimo de abastecimiento en momentos de exceso de precios. No solamente puedes comprar campo, puedes montar una almazara, en fin, hay distintas estrategias que se pueden llevar a cabo, ¿vale? Una de ellas es comprar campo, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué se puede hacer ante una situación? Ya hemos hablado de que la situación, evidentemente, pues hemos dicho que los periodos de bajos precios son más largos que los de buenos precios y que en los últimos 22 años ha habido más años de malos precios que de buenos precios, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues fijaros, os voy a dar primero, esto no lo saltamos, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos los datos para que antes hemos dicho que aproximadamente el 10% del olivar del mundo es ya olivar en seto, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis todo lo que genera, ¿vale? 300, en fin, las toneladas de aceite, de aceituna, las hectáreas que son, ¿vale? Es casi un 10%, 9,5%. El total de aceituna que produce, el porcentaje de aceituna, el volumen de negocio, de empleo y demás. Esta es una tendencia que está ocurriendo, sobre todo en aquellos países que están incorporándose por el cambio climático al sector y que antes no producían. Ayer, por ejemplo, estuve yo hablando con el Líbano y quieren plantar 12.000 hectáreas de olivar. Claro, porque tienen agua y el clima lo puede tolerar. Entonces, pues ellos prefieren empezar con este tipo de olivares, ¿vale? En Arabia con este tipo de olivares, en Australia con este tipo de olivares. Tienen algunos cambios, ¿vale? ¿Qué más está ocurriendo? La segunda tendencia, fijaros. El olivar, la diferencia entre un olivar eficiente eficiente me refiero desde el punto de vista económico, radica en el liderazgo en costes. ¿Qué quiere decir esto? Que produce a un bajo precio. Produce un bajo precio y puede vender en graneles. Ramón decía que, evidentemente, la estabilidad de esos aceites no es igual. Por supuesto que es cierto, claro que es cierto. Pero es más fácil de gestionar que un olivar diferenciado. Es un olivar diferenciado, mucho más fácil de gestionar que un olivar diferenciado. Antes me preguntaba si tengo olivar. Tengo en seto y tengo tradicional. Y es mucho más fácil gestionar el seto que el tradicional, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Qué ocurre también? Que el olivar tradicional, cuando lo diferencias, lo que hace es vía incremento de precio. ¿En qué se sostiene la rentabilidad de un olivar ecológico? En que ese incremento de precio que el consumidor asume es el que te permite a ti vivir de manera solvente. O
O sea, son estrategias completamente distintas, no tienen nada que ver una con la otra. ¿Cuál es más difícil de gestionar? La segunda, sin lugar a dudas. Yo en la época en la cual estuve dirigiendo compañías, una compañía diferenciada siempre es más difícil de gestionar que una compañía que no es diferenciada. Siempre. Pero bueno, esa alternativa existe también, ¿vale? Y además es necesaria, porque tener en cuenta que hay más de 5,5 millones de hectáreas de olivar que no se pueden transformar. Y van a seguir ahí. El otro día en una entrevista me decía una chica, ¿corre peligro el olivar en Andalucía? Digo, no corre peligro el olivar en Andalucía. Hay olivares que tienen 4.000 años. Dime cuántas personas conoces con 4.000 años. Ninguna. ¿Y cuántos olivos conoces con 4.000 años? Mirad, hay olivos lucios, de variedad lucia, que estaban al lado de la Alhambra antes de hacer la Alhambra y siguen allí. Y la Alhambra tienen que estar enfoscándola constantemente y el olivo sigue allí. Por lo tanto, no corre ningún peligro, todo lo contrario. Nosotros sí corremos ciertos peligros, sobre todo el de la edad, ¿no? Pero el olivos con 4.000 años. Incluso ahora os enseñaré una foto de algunos con más años. Entonces, fijaros, el olivar ecológico ya es toda una potencia en el ámbito. Fijaros que ya son 190.000 toneladas de virgen extra, más de 1 millón de toneladas de aceituna, casi 1 millón de hectáreas de olivar ecológico distribuido por todo el planeta, casi un 8% del olivar del mundo ya es ecológico, más de en torno al 6% del total de la aceituna que se genera en el planeta, un 7, casi 6,5% de la producción del mundo, ¿vale? El volumen de negocio y los empleos, y realmente, ¿qué está generando a su vez? Además, es una demanda que está creciendo cada vez más en países. Hay 3 grupos de países completamente distintos consumiendo aceite de oliva. Uno son los países tradicionales, como España, Italia, Grecia, que están descendiendo el consumo. Solo consumimos aceite de oliva los mayores de 49 años, de 49 hacia adelante, con hijos y con ciertas circunstancias más. No sé si tengo algo. Luego hay otro grupo de países que son los que más están tirando, que son los pequeños, los que hemos hablado antes, pequeños productores que no pueden abastecer su demanda. ¿Sabéis por quién están encabezados? Estados Unidos y Brasil. Brasil ya es Estados Unidos es el tercer consumidor de aceite de oliva del mundo, Estados Unidos. Y el mayor importador de aceite de oliva del mundo, Estados Unidos. El segundo, Brasil. Estos están tirando del consumo. Y luego hay otros que también están tirando del consumo, que son aquellos que han empezado a producir. Hay un tipo igual que existe el olivar ecológico, hay uno marginal que se llama olivar emotivo. No sé si lo conocéis, el emotivo, bueno, y el heroico también. El emotivo es aquel que alguien que o se muda de España o de Italia o de Grecia y se va a vivir, pues a lo mejor ¿qué te digo yo?, a Canadá, o que viene de Canadá de viaje de novio a España y ve el olivar, y luego ya empieza a calentarse la cabeza para plantar olivar en Canadá. Claro, al final lo consigue, pues este olivar recibe el nombre de olivar emotivo y se está pues cada vez utilizando más fuera de España. Pues esto que se practica fundamentalmente, los mayores en consumo son Canadá, Reino Unido, Alemania y Rusia. Estos 4 países son los que en mayor medida tiran del consumo de aceite ecológico, ¿vale? O sea, esos son los 3 grupos de países, de los 198 países que consumen aceite de oliva. Nosotros estamos descendiendo en consumo y los otros 2 son los que están tirando del consumo. ¿Vale? ¿Cómo se distribuye el olivar ecológico en el mundo? Bueno, pues eso lo sabéis, ¿vale? El primero es Túnez, el segundo es Italia, el tercero es España, cuarto Turquía y quinto Grecia. Ese 1 millón de hectáreas fundamentalmente se divide entre estos países. Y os he hablado del olivar emotivo y este tipo de cosas. Fijaros ya lo que ocupa este tipo de olivares que
decía la gente, ¿se abandona el olivar? El olivar heroico se llama así, está fundamentalmente, surgió en Canarias, se llama así porque para recoger la aceituna casi hay que ser un héroe, ¿no? Porque realmente también hay vino heroico, ¿eh? Se plantan las laderas y bueno, pues fijaros lo que puede ocurrir, se hace por emotividad, básicamente, ¿vale? Fijaros ya lo que supone, 350.000 hectáreas de olivar, ya hay de estos distintos tipos, juntándolos todos en el mundo. O sea, ya el 3% del olivar del mundo es diferenciado de esa manera, ¿vale? Por lo tanto, evidentemente se están haciendo cosas para tratar de diferenciar el olivar o el aceite y convencer al usuario de que ese aceite es distinto al otro, que por cierto tienen que convivir, o sea, no quiero decir que haya que desplazar a nadie, ¿vale? Tenemos que convivir todos, pero evidentemente, este incremento en precio, el último que lo acepta es el usuario. Si el usuario no acepta ese incremento de precio, sabéis lo que ocurre, ¿no? Que evidentemente no lo compra, y si no lo compra, nuestra renta neta no se ve incrementada. Bueno, voy bien de tiempo. Y ahora ya para que veáis que aparte del olivar emotivo, heroico, bioregenerativos, el otro día en Madrid presentamos un libro porque para incrementar el precio del aceite hay que hacer un gran esfuerzo, pero que veáis que realmente no hay solo una persona haciéndolo, sino que es una tendencia que está ocurriendo a nivel global. Entonces nos hemos preocupado por todo el mundo, las veces que vamos viajando, ¿vale? Hemos escogido los 100 ejemplos de olivar y de aceite que se venden con una historia distinta para que veáis lo que la gente está haciendo para tratar de vender su aceite a un precio razonable, aparte del ecológico, el biodinámico, bioregenerativo, emotivo y demás. Estos son los dos. Ya acabo con esto. Fijaros, este de aquí, sabéis que este aceite, ¿se ve? Sí se ve, ¿no? Este aceite es del Líbano, el de la izquierda, el número 1, es del Líbano. Este aceite lo produce un señor que dice que sus olivos son de donde cogió la paloma del Arca de Noé la hoja, ¿vale? Y yo lo llegué a conocer, de hecho no ha mandado el prólogo del libro lo ha hecho él, dice que hasta sabe de qué olivo cogió la paloma, ¿vale? Claro, es el más alto, ¿vale? Y le digo, pero oye, ¿a cuánto vende usted el kilo la botella de aceite de oliva, perdón? Dice, 300 euros. Digo, 300 euros cada litro de aceite de oliva. Dice, no, la de litro 600. O sea, el primero. Mirad el segundo, aquel de allí. Este lo conocí en Adelaida. Adelaida, Australia tiene 4 ciudades grandes, una de ellas es Adelaida, que tendrá unos 2 millones de habitantes. Es donde se concentra, está Adelaida, Canberra, Sydney y Melbourne. Hace así como una U. Y en la punta de la U está Adelaida, en la izquierda, ¿vale? Pues esta persona descubrió que en el cementerio de Adelaida había 76 olivos. Pues sabéis lo que hace, ¿no? Ha puesto una almazarilla dentro del cementerio, ¿vale? Extrae todo el aceite del cementerio y lo vende. Se llama la marca en inglés Between Souls, entre almas. Segundo ejemplo de que veáis lo que la gente evidentemente no puede vender. Aquel, creo que lo conocéis. No sé si sabéis que el Papa tiene una almazara. El Papa produce aceite de oliva. Este es el aceite de oliva del Papa.
Factoría de la Villa Pontificia. En Castro Gandolfo tiene 1.500 olivos de la variedad Frantollo y extrae su propio aceite de oliva. Aquel de allí es de Sting. ¿Os acordáis de Sting, el músico? Pues Sting el músico, produce aceite de oliva y vino. Y este es peculiar, este también me llamó la atención. Sting cobra porque le cojamos su aceituna. O sea, a ver si me estoy explicando bien. Si vamos en el tajo de Sting, pagamos nosotros, ¿vale? ¿Vale? Yo hablo inglés, pero no tengo un inglés como el castellano, ¿no? Y estábamos en Italia y se lo preguntaron, estábamos sentados 2 personas, digo, se ha equivocado. Ha dicho que por coger su aceituna hay que pagar. Dice, no se ha equivocado, lo ha entendido bien. Digo, pues, y ya acabo, creo que quedan 2, ¿vale? Creo que quedan 2. Este también es del Papa, pero este no son de olivos del Papa, ¿vale? Esto es que el Papa bendijo una serie de olivares y de ahí se extrae ese aceite de oliva. Este también nos han mandado el prólogo, o sea, tenemos 2 prólogos del libro, uno del Arca de Noé y otro de este señor del Papa. Y aquel me encantó, ese sí que es líder en costes, aceite de oliva elaborado con aceituna robada. Ya han llegado a un acuerdo y le dejan que haga una producción limitada. Le dice, oye, coge aquella y no cojas muchas más. Han llegado a un acuerdo y se está elaborando todavía, ¿vale? Aceituna que no está, ¿vale? Y creo que ya está, ¿no? Ah, no, mira, hay aquí más. Es que son 100, pero no lo voy a poner los 100, ¿vale? Este os va a gustar también, sobre todo Antes hemos hablado de Sting y como somos patriotas, ¿vale? Ese sombra, ese aceite de oliva lo produce Alejandro Sanz. Alejandro Sanz tiene su propio aceite y la etiqueta del aceite de Alejandro Sanz, que está producido en Extremadura, la dibujó una de sus hijas, ¿vale? Una de sus hijas. Y antes he hablado de los olivos que hay en la Alhambra, que se llaman Lucio, que estaban antes de que estuviera la Alhambra. Pues la Alhambra tiene su propio aceite que lo elabora y lo vende a un precio superior porque evidentemente es un producto diferenciado, ¿vale? Y ya sí he acabado, ¿vale? Ya he acabado. Muchas gracias y gracias. Quería una pregunta, ¿no? Muchas gracias. La pregunta es sobre el nivel paisajístico de la diferenciación por el nivel paisajístico, porque en Oporto, por ejemplo, por la parte de Oporto, hay que está declarado Patrimonio de la Humanidad por el paisaje. Y aquí, por ejemplo, con la renovación de los olivos estamos cambiando bastante el paisaje. No sé yo si eso es qué positivo o negativo puede ser esa diferenciación. No. A ver si sí, ¿no? Más que el nivel paisajístico, posiblemente la contribución medioambiental, ¿no? Porque realmente, pero una mayor contribución, que creo que es lo que usted quiere decir. El otro día hablábamos de sostenibilidad y decían, bueno, ¿para ti qué es sostenibilidad? Bueno, sostenibilidad es que el agricultor, cuanto menos, tenga una renta neta. Esa es la primera sostenibilidad. A partir de ahí, que vivan el resto de especies. Pero si realmente el agricultor no vive, ¿sabe usted lo que ocurre? Que el resto de especies tampoco pueden vivir. El agricultor y la gente que vive en el entorno del agricultor, ¿no? En Oporto hay una serie de iniciativas, también en el libro sale, hay una iniciativa de un señor que plantó
olivos, ha plantado 130 olivos en un tejado. Sí, sí, y extrae su aceite también, ¿no? O sea, y luego tiene la zona de Portugal, la zona alta del Alentejo, tiene bastantes acebuches milenarios que están injertados en varias, las patas están injertadas de distintas maneras, con lo cual, evidentemente, un monumento vivo que tiene 3.000, 4.000 años no habría que arrancarlo, eso está claro. No. Pero bueno, también media lo que es la iniciativa económica y el resto de cosas, ¿vale? Por lo tanto, pero sí, el valor paisajístico, por supuesto, porque es además uno de los mayores sumideros de CO2 del mundo, el olivar, mucho más que cualquier otro tipo de, ¿vale? ¿Qué hay? Claro que puede hablar. Sí. Disculpe que cambiemos un poco de tema, pero yo que estoy interesado en saber en los costes de producción del olivo, del aceite ecológico, frente al no ecológico, tanto en la plantación tradicional como en la plantación en seto, regadío y secano, y sobre todo, bueno, con rendimiento ya pues del 24-25% en Almazara. Es decir, creo que desde la sostenibilidad económica del agricultor depende muchísimo de las decisiones de cultivo que tome. Por supuesto. Entonces, yo soy ecológico, pero quiero saber el futuro que me depara. Tengo olivos de los dos tipos. Y bueno, creo que cualquier empresario sabe poner historia a su producto. Lo que necesitamos es, desde el punto de vista financiero, ver la rentabilidad. Bueno, a ver, hablo en términos generales, ¿vale? En términos generales, un 20 y tantos % en olivar moderno nunca va a conseguir, ¿vale? En España, como mucho, un 18, en algunos casos excepcionales un 19, pero no es habitual. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, el nivel de evolución que ya tiene las herramientas puestas a disposición del olivar ecológico hacen que la diferencia entre un olivar y otro sea mínima. Cada vez la diferencia es menor. Y luego, al estar mejor remunerado, es una de las estrategias de diferenciación que, en mi opinión, son más válidas, porque además están internacionalmente reconocidas. Por lo tanto, y el consumo no para de crecer. Por lo tanto, creo que está usted en lo cierto y debería de seguir haciéndolo, ¿vale? Sí, Juan, buena, hombre. Bueno, aprovecho para darte las gracias por tu ponencia y, por supuesto, a la Fundación. Gracias. Y, bueno, después de tu charla, que siempre nos bombardeas con muchos datos y nos haces pensar mucho, quisiera preguntarte sobre los dos factores que has hablado claro, ¿no? El tema de, por un lado, la modernización y transformación y, por otro lado, la diferenciación. Ha faltado ahí un dato que no sé si lo tienes, y si lo tienes ya te bajo en matrícula, que es el siguiente. ¿Cómo va creciendo de manera paralela las dos formas o los dos factores que tú has nombrado, ¿no? Porque hemos hablado de uno, del otro, pero la gente reacia a pensar que una transformación de olivar y tener un olivo en seto es antagónico a tener un olivo ecológico sostenible y que, bueno, pues de alguna manera mire por el medio ambiente, ¿no? Que también un poco es lo que nos preocupa. Actualmente un trabajo que hemos presentado hace poco para un vivero muy grande que todos conocemos, ¿vale? Los últimos años, los últimos 3 años, 4, la media de plantación ha sido de 36.000 hectáreas, 36.000 hectáreas por año, porque ha caído un poco por la usurpación del almendro. El almendro, hubo una época hace 2 años aproximadamente que le retiró un poco de protagonismo al olivo. Ahora ha vuelto a ocurrir todo lo contrario, ¿vale? Entonces, la media es unas 36.000 hectáreas. ¿Qué ocurre? Que plantar olivar en seto es más costoso que transformar a ecológico. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la evolución del ecológico, la última vez, fue de aproximadamente un 8%, pues 8 por 9, 54. Uno está evolucionando a 36.000 hectáreas, 37.000 por año, y el otro a 60.000 hectáreas por año. O sea, que está evolucionando más el ecológico que el olivar en seto. ¿Hay cifras de esos 10% de olivar en seto del conjunto de cuánto es ecológico?
de ese 10 más o menos no hay que no mucho. hablamos. Yo conozco la mayor... Mira, todavía pasa como en el... porque ahora voy a contar otra cosa también, que es contradictoria. En España y Portugal no suele haber mucho olivar en seto ecológico. No suele. ¿Por qué? Pues porque al ser rentable per se, la gente no piensa más. ¿Dónde sí lo está? En Portugal hay alguna, ¿vale? Y aquí en España también. No quiere decir que no haya, pero que no es muy común. Donde sí es común es en países, porque, por ejemplo, Arabia Saudí, que hemos hablado antes. En Arabia Saudí, mientras que en Portugal puede llegar a 15.000, 16.000, 18.000 kilos hectáreas de aceituna, en Arabia Saudí es casi imposible, en Uruguay es imposible, en Argentina es imposible, ¿vale? Con lo cual, son ámbitos en los cuales se practica más. En las 3 de Arabia Saudí son ecológicas y son 7 y 3, 10 son 15.000 hectáreas, que están casi juntas y son olivar en seto ecológico. Y una cosa que no sabíais, posiblemente, hay aceite de oliva refinado ecológico también, que eso a lo mejor no lo habéis tenido en cuenta. Gracias. ¿Vale? Gracias, Emilio, porque proviene de aceite lampante producido en olivares ecológicos, ¿vale? Querías preguntar tú algo, ¿no? Espera, Lorenzo. No corres mucho. Bueno, quería una pequeña reflexión, Juan, que nos has hecho, pues, los problemas que hay cuando exportamos, las normativas, los aranceles en diferentes países, que eso perjudica muchas veces las exportaciones. Cómo se están plantando en otros países que no eran porque hay nuevas plantaciones que se adaptan. Pero el mayor problema que tenemos aquí en Europa, en estos 5 o 6 años y lo que nos queda con la Agenda Bonita 2030, nosotros mismos nos estamos asfixiando con nuestras propias normas. Has puesto un ejemplo, 2 ejemplos. Uno no lo conozco, pero Arabia Saudí, que lo has mencionado varias veces, conozco y he estado en Riad, y esas 1.000 y pico hectáreas o 15.000 hectáreas, no has dicho cómo lo riegan. Ahí están sus pozos, sacan el agua profunda, a más de 1.000 metros. No se gastan dinero en bombear, sale caliente. Tienen que secarla, enfriarla en torres de refrigeración para poder aprovecharla. Y dan subvenciones y premian y dan premios a esas empresas que hacen esos trabajos. Aquí en Europa nos persiguen como si fuéramos los agricultores, ganaderos, terroristas. Imaginaros el cambio. Lo tenemos aquí más cerca, Marruecos. Marruecos les dan, porque las tierras se las alquila el gobierno para 70 años, le dan 50-60% de a fondo perdido para hacer plantaciones de olivar, almazaras, invernaderos, etcétera, etcétera. Aquí nos persiguen. Nos ha dicho, y me se ha quedado, no sé si estará la alcaldesa o se ha ido, pero si está, se lo digo. Antes se llamaban los guardas que protegían el campo para que no nos roben o nos rompen las instalaciones de riego, etcétera. Ahora se llaman medioambientales y no están para proteger si ven robos. Están para sancionarnos porque no cumplimos el 50% de las normativas que nos están poniendo. Es que no las queremos cumplir porque no se pueden, pero es una excusa para que no pagan dinero. Y los pequeños agricultores ganaderos, este año, cuando ya entra en vigor, hablaremos. Es una ruina propia por nosotros mismos. Ese creo que es el miedo que tenemos todos y no hemos hablado casi. Porque las altibajas del mercado, de marketing, pues bueno, maquinaria, modernización, yo creo que eso no nos da mucho miedo. Pero lo que acabo de decir, yo creo que compartirá más gente lo que yo pienso, creo, ¿eh? Ojalá que me equivoque. Gracias. Gracias, Lorenzo, por tu aportación. ¿Alguien quiere hacer otra aportación? Tú quieres hacer otra aportación. Tú también, ¿no? Perdón, que hay otro señor que quiera... que hay otro más, ¿por dónde? Bueno, vale. A ver si no se escucha demasiado fuerte. ¿Se te escucha bien? Sí. Bueno, yo soy Juan Carlos, soy el director técnico de SOICEP y la certificadora de producción ecológica.
Y cuando has hablado del tema del aceite refinado ecológico, quería preguntarte qué datos son los que dispones de dónde es ese aceite refinado ecológico, puesto que en España la normativa de producción ecológica, en España y en Europa, no permite la elaboración de aceite refinado ecológico porque se utilizan técnicas químicas de adición, de aditivo y demás. Entonces, bueno, la pregunta era dónde... Hay físico y químico, como sabes. Sí, pero... Venía de Chile, no sé exactamente. Venía de Chile, ¿no? Sí, no sé la marca, a mí me sorprendió también. Vale. Pero el otro es una refinería. Había visto otro que no era de oliva, que era ecológico también, y me llamó la atención. Y este era ecológico y pregunté el proceso y venía de Chile. También hay de aguacate. También sí, bueno, de aguacate, de girasol. ¿Tenía extracción química? ¿Cómo? ¿En el refinar había tratamiento químico? No todas las refinaciones son químicas, también hay refinación física, que es más compleja y el aceite de procedencia tiene que estar mucho mejor. O sea, el químico, como sabéis, utiliza en producto que está un poco más radicalizado, en fin, tiene muchos más componentes que no se pueden quitar físicamente y por lo tanto hay que hacerlo. En España creo que de aceite de oliva no hay ninguna física, ¿vale? Era chileno, pero no sé la marca. No sé vale. Y mira que es extraño que haya aceite lampante chileno. Lo que pasa es que el año anterior se heló más del 70%, entonces, bueno, pues cuando se hiela el aceite, pues tienes que ahí tiene un problema organoeléctrico, no tiene un problema físico ni químico, ¿vale? De acuerdo, gracias. No, hombre, a ti, Juan Carlos. Buenas. Hay una cosa que yo creo que deberíamos de tener en cuenta en cuanto a lo que es el olivar en seto y el olivar tradicional. Ciertamente el olivar en seto es menos biodiverso, puesto que cada cierto tiempo hay que volver a renovar y hay muchas especies que no van a anidar, por ejemplo, en esos olivares. Eso es una cuestión que, bueno, puede ser más o menos discutible y habría que entrar. Pero lo que sí está claro es que un olivar, nosotros hemos hecho más de 700 analíticas de suelo en olivares de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de Andalucía. Es raro en los que encontramos más de un 1% de materia orgánica en el suelo y la mayoría están por debajo del 0,5. Eso es un impedimento impepinable a la hora de producir. O sea, si yo consigo tener un suelo rico en materia orgánica, es muy probable que tenga una producción alta. Y al mismo tiempo, si ha trabajado en la FAO, con la FAO, bueno, se han hecho algunos estudios al respecto, el tener materia orgánica en el suelo implica tener agua en el suelo, por la cantidad de agua que acumula la materia orgánica. Ese es el problema cuando hacemos los manejos que hacemos en los olivares y decimos que no son rentables los olivares tradicionales por la forma que normalmente solemos trabajar, los manejos que hacemos. De hecho, nosotros, por ejemplo, en los que llevamos de superintensivo en la zona de Santaella, hemos tenido más problemas porque le cortaron el riego en la comunidad regante el día 1 de septiembre, con lo cual esos sufrieron mucho más que los de secano. Pero supongo que es una reflexión lo que hacen, ¿no? Sí. Vale. Yo no estoy ni a favor, o sea, a ver, tener en cuenta que aquí cada uno tiene que elegir cuál es su estrategia. Tener en cuenta que no existe ninguna prescripción que realmente sea válida para todos. Entonces cada uno tiene que elegir y ya está. Posiblemente si lo dices, pues será así. Claro que sí. No todo, mira, la finca, esto también, la finca de olivar más antigua en seto se llama finca Balonga y tiene 27 años y no ha habido que renovarla. También depende de la poda y depende, o sea, todo depende, tanto en un tipo de olivar como en otro, sea cual sea, de cuál sea el manejo que se le esté dando y de cómo se lleve a cabo la explotación del mismo. Pero bueno, seguramente que lleva razón, ¿vale? Si os parece, bueno, hacemos la última pregunta, si os parece, y luego nos vamos a desayunar, que está el desayuno de puesto. Así que adelante. Gracias. Esto sí es una pregunta, amigo Juan. Vamos a ver. Efectivamente, tú hablas de algunos datos, que lo del tema de estrategias, cada uno que haga lo que quiera.
Pero sí es verdad que si bien es verdad que este foro va a hablar mucho del tema de agricultura ecológica y que está creciendo muy por encima la superficie de agricultura ecológica con respecto a la otra opción de superintensivo o intensivo o la estrategia que queramos. Más que el intensivo, muchísimo más. Vale. De hecho, el intensivo está decreciendo, ¿vale? Vale. Aquí hay una guerra y están los tanques, están viniendo, pero a cada uno hay que se defienda con la estrategia que quiera. Pero yo sí me interesa saber el exceso o el incremento orbitado, pero bastante incipiente de la agricultura ecológica, ¿cómo se va a representar en el precio? Porque lo que está claro es que el valor diferenciado del aceite ecológico a día de hoy, ¿vale?, pues permite irse hacia esa estrategia. Cuando esteamos muchas hectáreas de ecológico, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Tenemos mercado para eso o el consumidor final lo va a repercutir de igual manera que un virgen extra de producción integrada, de residuo cero que no se llame ecológico, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Mira, ¿Saturación de mercado? Muy buena pregunta. Mira, antes he comentado que hay tres tipos de consumidores en función del país de destino al que va el aceite, ¿vale? Los menos fieles somos los de los países tradicionales, ¿vale? Los de los países tradicionales somos los menos fieles. De hecho, nos ha pedido un estudio de óleo hace poco y yo la verdad me quedé sorprendido. Cuando suben los precios, yo creía que la hostelería y la restauración dejaban de consumir antes que los hogares. No, son los hogares, ¿vale? Me quedé sorprendido, la verdad. También luego vi cuál era el motivo, pero eran los hogares. Fuera de España y de Italia, tener en cuenta que un ciudadano de Bangladesh, ¿vale?, si toma aceite de oliva, esta persona, este hombre, esta mujer, sabe perfectamente qué aceite de oliva toma, por qué lo toma, por las características que lo toma, la naturaleza del aceite, si es orgánico, si es ecológico, lo sabe todo perfectamente. Son consumidores mucho más sofisticados. Por lo tanto, como quien está demandando este producto, son este tipo de clientes, evidentemente este tipo de diferenciación no tiene límite en el corto plazo. O sea, para mí es una de las mejores estrategias para aquellas personas que o no pueden, o no quieren, o piensan no transformar su olivar. O incluso, si lo han transformado, es otra alternativa con las limitaciones que decía Ramón para poder comercializar su aceite. ¿Por qué? Pues porque realmente es una argumentación genérica. Las argumentaciones específicas que he dicho, la de Stein y tal, son específicas. La orgánica, la ecológica, es una argumentación que todo el mundo entiende perfectamente la procedencia, las razones y realmente cómo se produce. O sea, a lo mejor en el mercado español no, pero en los mercados en expansión, que son los que están fuera, por supuesto que tiene un crecimiento. De hecho, fijaros que si va creciendo a un 8-9% cada año, la producción se sigue absorbiendo y se sigue transformando y plantando en ecológico. O sea que seguirá. La diferenciación depende del precio que tenga el estándar. Mira, cuando el estándar tiene un precio bajo, el ecológico se diferencia hasta 70, 80 céntimos en ocasiones. Cuando el precio es como el de ahora, pues la diferenciación no es tan amplia. O sea, todo depende de cuál sea el precio del estándar. Cuando digo el estándar, del virgen extra normal, ¿vale? O sea, pero pasa, si se empuja hacia arriba, pues el techo hace que se junten casi. Sin embargo, si es hacia abajo, el ecológico cae siempre menos de lo que lo hace un tradicional. Un tradicional me refiero a un virgen extra normal, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Gracias a ti. El desayuno está arriba en una Muchas galería gracias. que hay también muy bonita.